Si Nintendo quiere jugar con fuego enfrentándose a todas las compañías de videojuegos, se acabará quemando y no quedarán ni sus cenizas. Hola, perdonad mi tono de voz, pero es que Nintendo ha enfadado a mucha gente con lo que ha hecho y no es para menos. Patentar algo así es totalmente ilegal, pero es que si investigamos varias de sus sagas más minuciosamente, descubrimos que ninguna, y repito, ninguna, de sus sagas estrella ni es original ni ha inventado nada nuevo, y lo que es peor, ha plagiado totalmente conceptos y mecánicas de otros videojuegos que salieron mucho antes que los suyos. Son juegos que apenas la gente conoce, pero ahí están, ocultos, pero existen. Y como os prometí, hoy os he traído varios de los juegos que Nintendo ha plagiado a lo largo de los años. Pondría el original y el plagio que creó Nintendo al lado. Pero si hago eso ya sabéis que este vídeo sería borrado y reclamado por más de 100.000 patentes. Bueno, ahora sí, empecemos hablando de los plagios que ha hecho Nintendo a lo largo de los años. Y os recomiendo que os quedéis todo el vídeo, pues hay cosas extra que ha añadido a mayores que vi a última hora del sábado y ya obviamente no podía incluirlo. Así que, comencemos. Primero, Pokémon. A ver, pongo número 1, pero es que esto no es un top. Pero sí que quiero empezar específicamente con Pokémon por una razón muy sencilla. Es de los juegos que más conceptos, mecánicas y diseños ha plagiado de la historia. A lo mejor nos encontramos otro con más plagios, pero sigamos con Pokémon. Para empezar, el nombre original de Pokémon no iba a ser Pokémon, sino Capumon. ¿De dónde sale este nombre? Pues de Capsule Monsters. Y otra vez, ¿de dónde sale este nombre? Ya os digo yo que de Pokémon no, porque los Pokémon que yo sepa salen de bolas redondas, y cápsule significa cápsula. Pues resulta que para sorpresa de muchos, mucho antes de que existiera la misma Nintendo, ya había una serie que había creado el concepto de monstruos en cápsula, la mítica serie japonesa llamada Ultraman de 1966, creada por la compañía Tsuburaya Productions, donde un año después, en 1967, saldría otra serie del universo Ultra, o sea, de Ultraman, llamada Ultra Seven, donde aparecería un personaje llamado Ultra Seven, que usaría unos Kaiju, que son sus aliados, los cuales guardaría en cápsulas. De hecho, mirad, os muestro otra vez esta imagen. Este se parece a Pikachu, y he mirado algunos y se parecen a varios Pokémon. Este es Kemular y se parece a Venusaur o Ivysaur. Este es Gamera y se parece a Blastoise. Solo le faltan los cañones a la espalda y ya estaría. Este es Baragon y se parece a Nidoking. Y la historia de este Kaiju es curiosa, ya que su traje se usó en una película de Frankenstein y quedó muy dañado. Este es Ghidorah y se parece a Hydreigon, como se pronuncie, y solo son algunos de los que he buscado. Seguro que hay más y más coincidencias. Además que el propio creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, que curioso que tenga el mismo nombre que Ash en la versión japonesa de Pokémon, pues según ha dicho se basó en Ultra Seven. Si avanzamos más en el tiempo hay otro manga anime que también usa la función de sacar cosas de cápsulas que todos conocemos, la cual es Dragon Ball, que nació en 1984. La de veces que habremos visto a Bulma sacar cosas de cápsulas en el anime. Y si aún avanzamos aún más en el tiempo, muchos de los Pokémon son plagios de los diseños de los monstruos de la saga de Dragon Quest, la cual es del 1986, y dicha saga es de las primeras sagas RPGs junto con Final Fantasy. Y además el Dragon Quest V fue el primer juego de la historia en usar la mecánica de capturar monstruos y hacer que luchen junto a ti contra otros monstruos. Y la saga Monster Rancher, la cual es del 1997, fue la que implementó la mecánica del sistema de crianza de monstruos, en la que juntando dos monstruos puedes crear otro, mecánica que utilizaría Pokémon en juegos posteriores. Así que no, Pokémon no ha creado nada nuevo, solamente ha plagiado sistemas y mecánicas que ya crearon otras compañías antes. Sé que muchos estaréis en shock, pero es lo que hay. Pokémon no ha inventado nada nuevo, y aquí están las pruebas de ello y son tajantes. Si no queréis verlo, allá vosotros, pero esta es la realidad y la verdad absoluta.
Por lo que en sí Nintendo no puede demandar a Palworld porque Pokémon es un amasijo de plagios de allí y allá, que realmente su mascota y emblema más conocido es Pikachu, el cual está basado en esta cosa de Ultra Seven. Además que Pokémon quitándole todas esas cosas es igual a... nada. Son juegos sin historias importantes, ni impactantes, ni memorables. Lo más conocido para la gente que no juega la saga son las historias de Pueblo Lavanda. Son juegos que si les quitas eso, en realidad, son juegos sin personalidad propia ni alma. Estamos en pleno 2025 y Pokémon está con gráficos de Play 2. Y sus juegos siguen sin tener voces y el protagonista sigue siendo un crío mudo que se la pasa todo el tiempo con la boca cerrada. Y no me sirve el... pero es que eres tú. O el... así, te imaginas las voces. Y esta actuación, porque así es como se deben de ver los fans acérrimos sin criterio propio. Porque en realidad eso es vagancia, pereza y cero ganas de innovar. O hacer que la saga por alguna vez destaque en algo nuevo que no sea un plagio de otra cosa. Y mira que me gustaba mucho la serie cuando la echaban por televisión. Muchos fines de semana madrugaba para verla y llegué a ver hasta que Charizard vence a Articuno, pero nada más. Pero es que no se puede mirar a otro lado cuando los juegos en sí no tienen alma. Y quien se encarga de distribuir los juegos es Nintendo. Compañía que, hoy en día, solo se dedica a fastidiar y destruir la industria de los videojuegos. Si en vez de dedicarse a malgastar el dinero en demandas y patentes, lo usaran en mejorar sus sagas, tal vez tendrían una mejor reputación, pero no. Han elegido el mal mayor, el camino de la oscuridad. Es que ni EA es así. Cuando salió Inzoi, en vez de demandarlos porque hasta ahora tenían el monopolio de los simuladores de vida, básicamente porque hasta ahora nunca nadie había sacado ningún simulador, en vez de demandarlos, que es lo que haría Nintendo, les alabaron. Y eso ya dice mucho de la compañía. Y que Nintendo en sí es el mal, ya que sale Palworld, Nintendo ¡demanda! Sale Inzoi, EA, les alaban. Mejor continuemos con el siguiente juego cuanto antes. Segundo, Star Fox. Star Fox, ese juego en el que manejas a un zorro en una nave, al igual que Pokémon, tampoco es original de Nintendo y tampoco inventó los vuelos espaciales, ni el género matamarcianos ni nada de nada, ya que Star Fox apareció en el 1993, mientras que el que estáis viendo ahora en pantalla es Space Harrier, el cual se lanzó en máquinas arcade en 1985. Sí, lo sé, es bastante random el juego. Yo tampoco me lo creía cuando lo vi, pero en aquella época era la época de experimentación, donde salía cualquier juego y lo petaba. Y, de hecho, este juego fue un éxito comercial en los salones de juegos donde solamente se podía jugar, y fue de los primeros o incluso el primer juego de este estilo. Tiempo después salió Afterburner en 1987. No confundir con el programa Afterburner de MSI, y el juego es el que estáis viendo, el cual es otro simulador de vuelo, y también con la categoría de simulador de vuelo y matamarcianos. Muy frenético, por lo que no, Star Fox de Nintendo tampoco creó nada nuevo, ya que estos dos títulos existieron mucho antes. Pasemos al siguiente rápidamente. Tercero, Super Mario Bros. Pues sí, seguro que esta no os la esperabais, pero ni siquiera el género de plataformas de desplazamiento horizontal del popular fontanero bigotudo de color rojo que rescata a Peach de esa tortuga gigante con pinchos llamada Bowser, tampoco lo creó Nintendo, sino que uno de los primeros juegos en crear lo de los juegos de plataformas de desplazamiento horizontal fue este juego random de Pac-Man, llamado Pac-Land, que salió en 1984. Además que también salió otro juego de plataformas más antiguo al Super Mario Bros., el cual es el Yoast, o Host, como se diga, el cual salió en 1982, mucho antes que Super Mario Bros., ya que este salió en 1985. Siguiente. Cuarto, Donkey Kong. Sí, ni siquiera Donkey Kong, el cual salió en 1981, el primer juego que es anterior a los Mario, el juego primigenio con el que después comenzó la saga de Mario, propiamente dicha, tampoco es original en sí mismo.
ya que el elemento de las escaleras lo introdujo este otro, Space Panic, el cual salió en 1980, además que también introdujo el efecto de la gravedad. Espera, la gravedad, ¿de qué me suena esto? ¡Es verdad! Nintendo había patentado la misma gravedad cuando sacaron el Zelda Tears of the Kingdom en 2023, cuando este juego lo había implementado antes. Y seguramente no he sido la única persona a la cual le ha sorprendido esto. Hasta yo me llevaron una sorpresa mientras investigaba y hacía el guión para este vídeo. Según Google, aquí lo pone. Este es el primero en implementar la gravedad para moverse por plataformas. A mí no me critiquéis, que aquí lo pone bien clarito. Y aunque en el de Donkey Kong se implementó la habilidad de salto, ya existía uno que implementó la gravedad, por lo que en sí tampoco lo veo que sea un gran logro. Y no me vengáis que inventó lo de rescatar princesas, porque eso ya lo hacía Disney muchos años atrás, desde Blancanieves y los 7 enanitos de 1937. Y en videojuegos, el primer juego en crear lo de rescatar a princesas fue este, el Wizard and the Princess, de 1980. Una aventura gráfica en la que tienes que rescatar una princesa de un brujo, ya que Donkey Kong salió en 1981. Siguiente, quinto, Super Smash Bros. Ni siquiera esta saga tan popular de Nintendo que salió en 1999, donde protagonistas icónicos van a un torneo para saltar de plataforma en plataforma, para liarse a base de puñetazos y volver a casa con una cara morada y con 10 dientes menos, tampoco es original, ya que como mucho se podría decir que implementaron lo del acercamiento de la cámara, o lo de pelear en plataformas. Pero como otras veces, eso no es verdad, ya que el primer juego en hacerlo por primera vez fue The Hot Foxes en 1994. Además de que en dicho juego también está la mecánica de ir cogiendo cosas por el suelo. Y no digáis que inventó los juegos de peleas, porque os lanzo un Hadouken. Ya que antes está Street Fighter de Capcom, que salió en 1987, y el primer juego de peleas es este de boxeo, llamado Heavyweight Champ, que salió en 1976 en las arcades. Solo puedo poner una imagen porque apenas hay gameplays del juego. Es un juego súper antiguo y no querría hablar de esto, pero es que sé que algunos saltará de que el opening de Brawl es un temón. Pero primero, aquí no estamos hablando de música. Segundo, el opening lo compuso Nobuo Uematsu, el cual ya había compuesto muchísimos temones en Final Fantasy, como por ejemplo Onewing Angel del Final Fantasy VII en 1997, el cual es el tema de Sephiroth, o Eyes on Me del opening de Final Fantasy VIII, el cual salió en 1999. Y tercero, a Nobuo se le conoce por Final Fantasy y Square Enix, nunca por Nintendo. Y no quería poner esto, pero sé que alguien me lo va a criticar, pero no estamos aquí para hablar de música. Pero me vais a permitir que diga que Nobuo Uematsu es y será siempre un maestro, y esto nadie me lo puede debatir. Sexto, Metroid. Sí, Metroid. No confundir con Detroit Become Human. Metroid, esa saga donde una persona que está dentro de una armadura lucha contra alienígenas y tiene ADN de al menos 3 razas, humano, chozo de 2 tribus y Metroide, cual está protagonizada por una mujer llamada Samus Aran, que por lo que he oído, si juntamos a ella en una conversación con Geralt de Rivia, tendríamos un juego lleno de silencios incómodos. Y yo subo la apuesta de juntarla también con Kratos y Lightning, porque tendríamos uno de los juegos con los silencios más incómodos de toda la historia de los videojuegos, y de la humanidad en sí misma. Y no creo que haga falta explicarlo, pero no pongo ninguna imagen de Nintendo, por lo que pueda pasar. Así que a Samus os la imagináis que será mucho mejor en vuestra imaginación. Volviendo al tema principal del vídeo, porque no todo va a ser serio, también hay cabida para el humor. Ya me conocéis. Metroid salió en el año 1986, y pues lamentablemente Metroid, la estructura de Metroid no es originaria de Metroid, sino que su esqueleto y estructura jugable viene de un juego llamado Below the Root, de 1984, el cual es el que estáis viendo en pantalla.
y es un juego que implementó el backtracking antes de que lo usara la saga Metroid, por lo que Metroid nunca inventó el backtracking, que el backtracking es el diseño de niveles que hay áreas bloqueadas por las que no puedes pasar en ese momento, pero más adelante podrás volver y continuar por ahí. Un ejemplo más claro de esto sería God of War 4, donde Kratos y Atreus tienen que dar marcha atrás varias veces en su aventura, para conseguir algún objeto o algo que les permita continuar con su aventura, porque en su camino no paran de salir obstáculos. Del otro juego que Nintendo plagió ideas para Metroid fue del Alien Sector Barracure, del año 1985, que el nombre se parece a Barracuda. El juego trata de un astronauta con un traje que... miradlo vosotros, es naranja y rojo, y va disparando a enemigos que parecen alienígenas. Yo no he dicho nada. Ah, y cuando derrotas al jefe final te sale esta imagen que... ¡oh, sorpresa! El astronauta no es un hombre, es una mujer. Lo mismo que al final del primer Metroid, donde Samus se quita el traje y se ve que es una mujer también. Eso sí, dependiendo del final que saques, podrás ver quién es o no, ya que si tardas mucho no se quitará nada, y cuanto menos tardes, más partes de la armadura se quitará. Si haces un speedrun y te terminas el juego en menos de una hora, se quitará todo quedando en ropa interior. Y estos personajes al principio no se sabe qué son, si un hombre o una mujer. Y al final da igual, lo importante es que te lo has pasado bien. Mejor que falles en esta escena, seguro. De hecho, me gustaría que hicieran un remake del Final Fantasy V, solo para ver cómo harían hoy en día esta escena. Deja tu opinión en los comentarios. Pero a lo que voy es que Metroid no inventó nada nuevo, ya que el diseño de niveles backtracking lo hizo antes Below the Road, y de que al final se vea que la protagonista es una mujer, también lo hizo antes Barraduke. Siguiente. Séptimo. Super Mario 64. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Otra vez otro juego de Mario? ¿De verdad? No sé si reír o llorar. Super Mario 64, que salió en 1996, es conocido por ser el primer juego de Mario en 3D, pero nada más, solo eso, ya que el primer juego de plataformas 3D con recolección y exploración fue Jumping Flash, de 1995, publicado en Play 1, y el juego es el que habéis estado viendo, en primera persona, y además dicho juego tiene el récord Guinness de ser el primer juego de plataformas 3D real, así que ojito al dato. Y antes de que algo pase a ser récord Guinness, se hacen varias pruebas de que no exista en este caso un juego de plataformas en 3D, así que son récords oficialmente legales, no se pueden comprar como los GOTY, pero no hablaré de ese tema porque ya hablé de eso a tiempo. Pasemos al siguiente juego. Octavo, Zelda. Pues sí, parece que la saga tan famosa de Liliano llamado Link, que conquista a todas las chicas sin decir una palabra, donde antes de saber el nombre del protagonista conocemos antes a la princesa Zelda, que de hecho un juego donde puedes controlarla es en Hyrule Warriors, y el juego no tiene el nombre de Zelda en el título, lo cual es un tanto contradictorio. Sé que es como el Dragon Quest Heroes o el Dynasty Warriors, donde derrotas a oleadas de enemigos, con varios personajes, pero es que toda la saga siempre se ha llamado Zelda. Pero irónicamente, en el juego en el que puedes controlarla como Sheik o como Zelda, el título no lleva el nombre de Zelda. No sé qué les costaba poner The Legend of Zelda: The Warriors of Hyrule, o sea, la leyenda de Zelda, los guerreros de Hyrule. No es tan difícil, digo yo. Pues bien, Zelda salió en el año 1986 y su estructura de mazmorras, mapa y puzzles tampoco es original, sino que lo plagió del juego llamado Hythlide, que salió a finales de 1984, y además el nombre del mismo juego, Hyrule, se parece mucho a Hythlide. Supongo que no les apetecía pensar, o que si iban a plagiar dijeron, vamos a plagiarlo bien, nadie se dará cuenta. No, si a estas alturas ya da igual, pero es que el nombre de Hyrule es demasiado explícito en términos de plagio. Y además el nombre de la diosa del reino de Hyrule es Hylia, y los habitantes del reino son hilianos.
Si aún hay alguien que siga pensando que esto no es un plagio, tiene un problema mental muy grave de fanboyismo, extremo, tóxico, que no es para nada saludable. Más tóxico que LOL. Siguiente. Noveno. Zelda Ocarina of Time. Para empezar, empecemos por la fecha. Zelda Ocarina of Time, que salió en 1998, tampoco inventó nada nuevo, sino que otra vez volvió a plagiar mecánicas de otros juegos. Y esta vez no son juegos ocultos ni olvidados, ni nada de eso. Son sagas muy recordadas y, de hecho, una de las mecánicas la copió de una saga que, según una encuesta realizada por los organizadores de los BAFTA Game Awards de 2024, el personaje de dicha saga es de los personajes más icónicos de toda la industria de los videojuegos. Así que ojito, porque esto ya empieza muy fuerte. Y aparte también, copió dicha mecánica de otro juego que también es muy popular, aunque también muy de nicho, la verdad. Como pista, decir que la compañía de videojuegos sacó hace unos meses un juego que fue un exitazo, que está a tope con actualizaciones y mejoras de rendimiento. Si veis mis vídeos ya sabéis cuáles son, pero ahora sí que vamos de lleno. Ocarina of Time copió un elemento que otras dos sagas ya habían creado, el apuntar automático en 3D. ¿Y de qué juego y de qué saga lo copió? Primero, el juego. Del juego que lo copió fue del Mega Man Legends, que salió en 1997. Vamos, la saga del niño robot de Capcom, que de hecho este juego fue el primer juego 3D de Mega Man, que en Japón se llamó Rockman Dash. Pero, ¿por qué? Ocurre lo mismo con Resident Evil, que allí se llama Biohazard. Nunca entenderé el porqué de estos cambios de nombres, pero bueno. Y la saga que Nintendo copió también, el autoapuntar automático en 3D, que además tiene el personaje más mítico de toda la historia de los videojuegos, según la encuesta de BAFTA, es Tomb Raider, que salió en 1996, y yo he jugado al 2 en Play 2, el cual afirmo y reafirmo que tiene un autoapuntado cuando sacas el arma, por lo que otra vez más Nintendo no creó nada nuevo. Y quiero pasar rápidamente al siguiente juego, no por terminar el vídeo cuanto antes, sino porque me vienen recuerdos de Vietnam al pensar en el nivel de la ópera de Tomb Raider 2. Pero antes de pasar al siguiente, decir que tengo varios vídeos sobre Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Lo dejaré en la descripción por si os interesa verlo después de este vídeo. Y os juro que esto no está hecho a posta. Yo no sabía que acabaría haciendo este vídeo y que tendría alguna relación con Tomb Raider. Ahora sí, siguiente. Décimo. Mother o Earthbound. Mother o Earthbound, que es como se conoció en Occidente, salió en 1989. ¿Y qué podemos decir? Porque a estas alturas lo de los plagios parece un cachondeo, ya que todo, y repito, todo, su sistema y estructura jugable tampoco es original, y fue totalmente plagiada de Dragon Quest 1, el cual salió en 1986, que bueno, antes en Norteamérica lo localizaron como Dragon Warrior, pero que sigue siendo Dragon Quest al fin de cuentas. Pues aquí con Dragon Quest no se cortaron ni un pelo, copiaron el color de los menús, la misma interface y colocación de menús, las mismas opciones de como por ejemplo cuando hablas con alguien, el mismo sistema de combate de ver solamente al enemigo y no a tu personaje. Y si esto no era suficiente, mirando un poco Wikipedia, me encontré con esto. Mother 3 había copiado el sistema y el mismo número de capítulos que Dragon Quest 4. Y, como no, por algún motivo la saga Mother o Earthbound se quedó en el número 3. Si alguien se pregunta el motivo, aquí lo tiene. Era un plagio de Dragon Quest, pero mientras que Dragon Quest había ido evolucionando y en 2004 sacó el Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, juego muy querido por muchos y uno de mis regalos de comunión, la cual solo hice por los regalos. Yo soy atea como la inmensa mayoría, yo solo me confieso en los Dragon Quest. El Dragon Quest 8 fue una gran evolución en la saga, mientras que Mother seguía con esos escenarios 1D, 2D, en pleno 2006, que fue cuando salió el tercer y último juego de Mother,
Y según es la saga Dragon Quest, que en X parte siempre da un giro de 180 grados, que nunca te esperas, al menos en el 8, 11, Héroes e incluso en el Builders 1, de lo que he jugado estos dos últimos que no los completé. Pues Mother, obviamente, acabó quedando en el olvido. Pero lo he rescatado para este vídeo, donde demuestro que la saga Mother era un plagio descarado de Dragon Quest, con mecánicas y sistemas que creó antes Enix y no Nintendo. 11. Pokémon Mystery Dungeons o Mundo Misterioso. ¿Os acordáis de esta subsaga de Pokémon? Hace muchísimos años, cuando la televisión tenía buena programación, y no las tonterías que echan ahora, había muchos anuncios de estos juegos, de esta subsaga de Pokémon, subsaga que salió en 2005. Pues hasta esta subsaga, a la que le dieron una gran publicidad, porque me acuerdo que ponían muchos anuncios de estos juegos. Tampoco creo nada nuevo, oh vaya, otra vez, sino que todo es una copia de una subsaga de Dragon Quest, llamada Mystery Dungeons. Sí, otra vez plagiando nombres. Yo ya no sé qué pensar. Pues el primer juego que creó esta estructura y jugabilidad de mazmorras fue Tornekos Grids Adventure Mystery Dungeons, que vendría a ser la gran aventura de Torneco Mazmorra Misteriosa, que salió en 1993. Sabía que existía un juego así de Yangus y otro de Eric y su hermana, pero no sabía que había uno de Torneco Talón, y esto se lo debo al suscriptor Supersalón 7940 por la información. Así que desde aquí te doy las gracias por este dato que no conocía. Así que, otra vez, Nintendo no creó este sistema de juego que se basa en mazmorras. Bien, y ahora vayamos por el añadido que no estaba en las demás versiones de los vídeos. Como si mis vídeos fueran una Special Edition. Por eso hay que verse incluso los vídeos largos, que son el auténtico YouTube. Así que ahora, antes de continuar, voy a deciros algo muy breve y es sobre el banner del canal, el cual va cambiando según la gente se suscriba y dé like a los vídeos, y que se actualiza normalmente era cada mes, pero han pasado tantas cosas que no lo he podido ir actualizando, pero que básicamente antes estaba así y ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse y darle like a los vídeos de un canal. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. 12. Animal Crossing. A ver, ¿por qué he incluido Animal Crossing? Pues básicamente por lo siguiente. Animal Crossing es un juego de granja, básicamente, que salió en 2001, y ya existían juegos de granja anteriormente, pero muchos. Como por ejemplo Harvest Moon, que es del 1996. ¿Y por qué lo pongo? Pues porque el estudio Pocket Pair va a sacar Pal Farm, que es un spin-off de Palworld, y ¡oh, sorpresa! Nintendo va a demandarlos porque según ellos es un plagio de Animal Crossing. A ver, ¿qué queda ahora? ¿Patentar los juegos de granja o qué? ¿Ahora van a ponerse a demandarlos por hacer un spin-off de Palworld, que a todas luces es mejor que Pokémon? ¿O a hacer una demanda porque van a patentar los juegos de granja? Porque ¿qué es lo que falta? Que aparte de patentar las invocaciones, que es totalmente ilegal, ahora querrán patentar los juegos de granja o patentar la mecánica de coger cosas del suelo, porque a este paso y a este punto ya no me sorprende nada. Y en serio, aún hay gente que defiende a Nintendo. Hacéroslo mirar, En vez de apoyar esto, criticad a Nintendo de que innove sus sagas en vez de gastarse el dinero en demandas. Porque esto es una total declaración de intenciones de intentar tumbar la compañía de Pocket Pair, por ser más exitosa que ellos. Ya que, ¿cuántos plagios de Pokémon hay por ahí que son mucho más plagio y concretamente Palworld, que es más exitoso que Pokémon y que ha vendido millones, se está comiendo demanda tras demanda? Pues por esto, por ser más exitoso que Pokémon y vender mucho más. Ya hablaré de Pal Farm la próxima semana. Así que si os gustan estos vídeos y os he abierto la mente y los ojos de que Nintendo se dedica a plagiar en vez de inventar cosas, suscríbete, dale like y comparte el vídeo en tus redes sociales, para que todo el mundo sepa esto. Y nos vemos en el próximo vídeo.